Coordinación de Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, en colaboración con el programa Domingos en la Ciencia de la Academia Mexicana de Ciencias, les dan la más cordial bienvenida a la ceremonia de clausura, conferencia de clausura del ciclo Lunes en la Ciencia Primavera 2019. El día de hoy nos acompaña el maestro en Biología Experimental, Arturo Simoni Nieves. Es biólogo experimental y maestro en Biología Experimental por la Universidad Autónoma Metropolitana, misma en donde realiza sus estudios doctorales. Su línea investigativa se desarrolla en la investigación del carcinoma hepatocelular, particularmente en hígado con sobrecarga de grasas, a las cuales se les conoce como esteatostosis, teniendo aproximaciones genéricas, bioquímicas e ingeniería genética, tanto en modelos animales como muestras de pacientes. Ha sido distinguido con invitaciones para participar como ponente en los prestigiados simposios Gordon en Estados Unidos. Mantiene una estrecha colaboración con el laboratorio del Dr. Jens en la Universidad Johannes Gutenberg, Mainz, en Alemania, donde realiza estancias de investigación como profesor invitado. Tiene varias publicaciones en el campo de estudio y ha impartido docencia a nivel pregrado y posgrado. Esta tarde, el maestro nos presenta la conferencia Las dos caras del colesterol, lípidos en cáncer de hígado. Bienvenido, maestro. Muchísimas gracias. Perfecto. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor dar una plática en donde es mi casa todavía y seguirá siendo mi casa. Como ya me presentaron, voy a hablar un poquito del tema. Si le puedes regresar, por favor. Se me hizo, cuando yo vi el póster, el flyer de esta plática, se me hizo muy curioso que pusieron un corazón. Sí, efectivamente, cuando hablamos de lípidos, cuando hablamos de una sobrecarga de lípidos en el humano, una de las principales consecuencias de estos, sí es, como efectivamente lo ven en la imagen, es la sobrecarga que tiene el corazón. Como podemos ver, tenemos esta acumulación de lípidos nos produce una aterosclerosis, que es simplemente como lo ven en la parte de abajo. Me voy a parar para que ver si se puede hacer un poco más didáctico. Como lo pueden ver, tenemos en los vasos sanguíneos tenemos una placa de colesterol parcialmente que bloquea este vaso sanguíneo. Pero en la sociedad se tiene muy olvidado a este órgano que es de suma importancia y que en realidad es el principal, el que se afecta primero cuando tenemos un consumo alto en carbohidratos y en lípidos. Desafortunadamente, este órgano así lo ven como el malo del cuento, pero no, este órgano es nuestro principal aliado en términos de enfermedades metabólicas. Déjenme hablarles un poquito del hígado. Vamos a hablar un poco de su anatomía. Ocupa en términos anatómicos, si nosotros vemos nuestra cavidad abdominal, tenemos que ocupa el cuadrante derecho de la parte de arriba. En hombres ya adultos tiene un peso de 1.800 gramos y en mujeres de 1.400. Como lo pueden ver, este órgano tiene una superficie lisa y brillante y se divide en dos lóbulos. Esto en humanos. En ratones, que es el modelo con que les voy a estar hablando más adelante, se divide en 5 lóbulos. Y debido a su composición, si ustedes tocan un hígado, es muy blando. Entonces, si nosotros pudiéramos ver nuestro hígado por la parte de atrás, vemos cómo deja la forma los otros órganos que están cerca del hígado. Pero, ¿por qué es tan fascinante este órgano? Déjenme hablarles un poquito de historia. Desde los egipcios, ellos, como saben, momificaban a sus muertos, a los grandes políticos de su cultura, pero
recuperaban los órganos, ciertos órganos, porque ellos decían que los iban a ocupar posteriormente en la muerte. Entre ellos está el hígado. Si nos vamos a toda la parte religiosa de los egipcios, tenemos que el hígado representaba a Imset, hijo de Horus, representaba la parte sur. Su iconografía era un humano, como lo podemos ver aquí en la flecha, y su deidad protectora era Isis. Pero no solamente los egipcios tenían implicaciones con el hígado. También los griegos, los romanos y los babilónicos desarrollaron estructuras de hígados, ahorita se los voy a enseñar, que lo ocupaban como pronóstico, particularmente en la toma de decisiones de la guerra, política, migración y agricultura. Aquí podemos ver, de mi lado derecho podemos ver a los babilonios, con esto tomaban decisiones, las que ya les mencioné, y de mi lado izquierdo vemos a una pieza de hígado hecha de bronce de Piacenza. Lo mismo, era para tomar decisiones. Pero también los griegos tenían, hay mucha historia de parte de ellos en cuanto al hígado. Como sabemos, la historia de Prometeo. Se robó el fuego y entonces Zeus lo castigó que todos los días una águila se iba a comer su hígado. Durante la noche el hígado se regeneraba y así por la eternidad. Aquí los griegos empezaban a tener cierto conocimiento del hígado, porque aquí tenemos una clara representación de que el hígado se regenera, como efectivamente se da. Pero también tenemos implicaciones del hígado hepáticas en nuestra cultura prehispánica. Tenemos que el hígado representa la vida y la muerte en nuestra cultura prehispánica. Aquí tenemos a un claro ejemplo, Mictlantecutli. Esta figura está en el Templo Mayor, no sé si ustedes ya la conocen. Es dios de la muerte. Y como pueden ver, lo que le está colgando es un hígado. Lo que está en medio es su vesícula biliar, componente primordial del hígado. Bueno, ya acabemos un poco con la historia y vayamos a lo que realmente nos interesa. ¿Qué funciones desempeña el hígado? Tenemos síntesis de colesterol, regulador en los niveles de glucosa y glucógeno, desactivación de toxinas y drogas, producción de bilis para la emulsificación y posteriormente absorción de lípidos, síntesis de aminoácidos y producción y detoxificación de vitaminas y hormonas. Y también nos ayuda en la absorción de vitaminas. Debido a todas estas funciones que desempeña el hígado, este órgano es muy susceptible a daño. Este daño se puede dar principalmente por alcohol, drogas, infecciones A, B o C de la hepatitis y lípidos. Yo me voy a centrar en los lípidos. Todos los otros temas, todos los otros tipos de daño que sufre este órgano son para otra plática específica. Así es que yo solamente me voy a dedicar solamente en los lípidos. Aquí les presento la historia natural de la enfermedad hepática. Tenemos un hígado normal en la parte de arriba. Luego, bajo una agresión, tenemos una esteatosis simple. ¿Qué es la esteatosis? Es la acumulación de lípidos en este órgano. Si nosotros rebasamos el 5% de lípidos en una célula hepática, el hepatocito, entonces ya se considera esteatosis. Si el daño prosigue, entonces ya tenemos la esteatosis más un componente inflamatorio que se denomina esteatopatitis. Y si todavía esto persiste, podemos llegar a niveles un poco más graves, como es el caso de la cirrosis o el cáncer hepático, que es lo que nosotros nos vamos a centrar hoy. Bueno, a este tipo de daño se le conoce como enfermedad del hígado graso no alcohólico. No alcohólico debido a que primero se descubrió que hay una esteatosis en el hígado cuando los pacientes consumían mucho alcohol. Entonces, por eso se le conoce como no alcohólico. Esto se debe, su principal causa es a la alta ingesta en comida alta en grasas y carbohidratos, o sea, nuestra dieta mexicana. Y bueno, nosotros nos vamos a enfocar principalmente en comida rica en colesterol. Entonces, ya les hablé del órgano, sus funciones,
¿Cómo se puede dañar este órgano? Nos quedamos en los lípidos y todavía vamos a cerrar un poquito más el tema. Nos vamos a centrar en el colesterol. Así como el título de la charla decía, las dos caras del colesterol, aquí les puse una deidad zapoteca de la dualidad, porque el colesterol funciona de esa manera. Tenemos una parte buena y una parte mala. Pero vámonos a la parte buena. El colesterol es vida. Es un lípido policíclico que sus principales funciones son la regulación en la fluidez de las membranas plasmáticas. Es un precursor de hormonas, como estrógenos, progesterona, entre otros. Es un precursor de sales biliares. Como ya les mencioné, las sales biliares nos sirven para la absorción de nutrientes. Y es fundamental para la movilización de otros lípidos, como es el caso de las lipoproteínas. ¿Se acuerdan cómo la primera imagen que les enseñaba de los vasos sanguíneos tapados? Eso se encarga, las lipoproteínas se encargan de transportar todos los lípidos que necesita el organismo. Por ejemplo, todo el mundo le da mucha relevancia al cerebro. De hecho, aquí en la UAM se estudia mucho cerebro, pero el cerebro no sería nada sin el hígado, porque el cerebro no tendría comida sin el hígado, y estas lipoproteínas son las que se encargan de llevar estos nutrientes al cerebro y a muchos otros órganos. También nos sirve como señal para la transducción de señales, valga la redundancia, específicamente en las balsas lipídicas. Entonces tenemos que este lípido es fundamental para la vida. Pero ¿cuál es la parte oscura de este lípido? Del lado derecho ya les mencioné todas las cosas buenas, todas las implicaciones benéficas que tiene para nosotros, pero del lado izquierdo tenemos todo lo que no queremos. Así como el colesterol es fundamental para la vida, también es fundamental para el cáncer. ¿Por qué? Porque este lípido tiene diferentes alteraciones, tanto a niveles genéticos como inflamaciones, formación de especies reactivas de oxígeno, o sea, un desbalance en el estado redox de la célula, altera las vías de señalización celulares. Aquí solamente les muestro tres, que son AKT, mTOR, STAT3 y TGF-beta. Y todo esto nos va a nosotros, no, al tumor, le va a ayudar para su progresión. Bueno, hablemos un poquito de estadísticas. El consumo de lípidos en México, si tomamos a partir de 1995, la población de esa época consumía 81 gramos de lípidos. Ahora, en el último censo que se hizo, en el 2016, este aumentó un 17.2, lo que nos está dando un total de 95 gramos de ingesta de lípidos en la población mexicana. Principalmente, como ya les mencioné, de ácidos grasos, colesterol y triglicéridos. Bueno, la estadística anterior es en términos generales de lípidos, pero ahora hablemos un poquito del colesterol. La OMS recomienda un consumo de colesterol entre 240 a 260 miligramos de colesterol diarios, pero nosotros tomamos entre 374 a 452 miligramos de este lípido al día. O sea que nosotros nuestra dieta es muy alta en este lípido. Entonces, ya sabemos que comemos mucho lípido, mucho colesterol, y este colesterol se acumula en el hígado. Si nosotros hacemos cortes histológicos, así es como se ven estos cortes histológicos de hígados. No sé si alcanzan a ver las bolitas blancas. Esos son los lípidos acumulados en el hígado. En las figuras de abajo es una inmunofluorescencia para el colesterol específica, que la vemos en azul. No sé si se alcanza a ver. De este lado, en un hígado normal, vemos cómo el colesterol marca primordialmente a la orilla de la célula, que es donde debería estar principalmente. Cuando tenemos ya una estatosis o una estetopatitis, este colesterol se distribuye a lo largo de toda la célula, o sea que hay una acumulación. Bueno, entonces ya retomando la historia natural de la enfermedad hepática, vamos a centrarnos en el cáncer de hígado. Ya sabemos que todo esto nos va a desencadenar a cáncer hepático. Déjenme hablarles un poquito del cáncer hepatocelular, del carcinoma hepatocelular.
Este cáncer es uno de los cánceres más comunes a nivel mundial, ya que, y específicamente de este lado del mundo, de la parte oeste, de la parte occidental. Es una enfermedad muy heterogénea. Por definición, una definición del libro, podemos decir que el cáncer en general es la acumulación de más de 300 enfermedades que se presentan simultáneamente. Este tipo de cáncer en específico es muy resistente a las terapias convencionales, como es la irradiación, o la radioterapia, o la quimioterapia. Desafortunadamente, los únicos tratamientos hasta el momento efectivos es el trasplante completo de hígado, pero desafortunadamente no tenemos gran cantidad de donadores o de muestras cadavéricas. Vamos a hablar un poquito de las estadísticas de este tipo de cáncer. Tenemos primero en la incidencia, qué tanto aparece en la población. Esto es a nivel mundial. Tenemos que en hombres hay un aumento de 2.5% anual, o sea que cada año se está incrementando este tipo de cáncer en hombres, y en mujeres tenemos un 3.3%. No sé si logran ver las barras azules. El último censo que se hizo, se vio que el cerebro, el pulmón, la próstata, el colon, hubo una disminución en la incidencia de este tipo de cáncer. Esto debido a los tratamientos, a la profilaxis, a los avances que hemos tenido en este campo. Pero el hígado va en incremento, y esto es debido a la dieta, principalmente. ¿En qué tantos pacientes que desarrollan este tipo de cáncer mueren? Tenemos que el hígado está en primer lugar, otra vez, con un 2.6% en hombres y un 3% en mujeres. O sea que este cáncer, en lugar de que vaya disminuyendo, va aumentando, y esto es por nuestro estilo de vida. Aquí les ejemplifico todos los procesos, todos los procesos englobados que se desatan en el cáncer. Tenemos una desregulación de los procesos energéticos celulares, proliferación sostenida. Estas células están evadiendo la muerte y también están evadiendo los supresores de crecimiento. Elimina el sistema inmune o lo adapta para que el sistema inmune actúe a favor del cáncer, entre otros. Pero lo importante de esto es de que los lípidos, y en especial el colesterol, están influyendo en todas estas señales, en todos estos procesos para que el cáncer pueda sobrevivir, pueda crecer, pueda diseminarse a través del cuerpo. Entonces, esto es lo peligroso del cáncer, es la cara mala del cáncer. Les voy a hablar un poquito de lo reportado ya en la literatura, de la relevancia que tiene el colesterol y el HCC, el cáncer hepatocelular. Este trabajo se publicó en la parte de arriba tenemos un trabajo que se publicó en el 2017 en nuestro grupo de trabajo, y en la parte de abajo tenemos otro trabajo, otro que se publicó en el 2011. Este del 2011 es una colaboración que tenemos con otro grupo de trabajo en Alemania. En la parte de arriba tenemos, se midió qué tanto se está dañando el DNA. Si ven la gráfica, la primera, donde no tienen un señalador. Gracias. Bueno, tenemos en la primera gráfica, daño al DNA. Primero tenemos que nuestro show, que es la dieta normal, todo esto se dio en ratones, la parte de arriba. Tenemos que una dieta normal, una dieta balanceada, como se supone que debemos comer. Los niveles de daño al DNA están basales. Siempre tenemos daño al DNA. Por el simple hecho de respirar tenemos este daño al DNA. Pero si nosotros le ponemos aparte a este daño causado normalmente, le ponemos un alto consumo en colesterol, este daño al DNA se incrementa fácil el doble. Y la segunda barra y la cuarta barra tienen que ver con la carcinogénesis. Nosotros inyectamos un carcinogénico químico a los ratones, y estos ratones van a desarrollar cáncer en el hígado. Y esto se ve aumentado cuando ponemos colesterol y el carcinogénico. Lo que nos está diciendo que esta mezcla, esta sinergia, está desencadenando más mutaciones en el DNA y por consiguiente un cáncer más agresivo.
En la parte de abajo tenemos histologías de pacientes. No sé si logran ver, las partes más oscuras son el tumor, son los tumores, y las partes más claras son los tejidos circundantes. Muchas gracias. Ok, mucho mejor. Estas partes son los tumores y estas partes son los tejidos adyacentes al tumor. Todas estas proteínas que les muestro aquí, FACN, ACAC, ACLI, SCD1, la hidroximetil y la mevalonatocinasa, son proteínas implicadas en la regulación de la homeostasis lipídica. Entonces, como ven, todos los tumores presentan un alto contenido de estos lípidos en el tumor. Después se hizo una clasificación, se hizo un Western blot primero, para marcar diferentes, otra vez, proteínas implicadas en esta homeostasis lipídica, pero aquí se hizo una clasificación de pacientes. Esos pacientes ya son cadavéricos, ya se tenían las muestras, las biopsias, entonces se hizo una clasificación. NL es el tejido normal, hígado normal. SL es el tejido circundante, el que les estaba hablando. HCCB son pacientes que tuvieron un pronóstico bueno, o sea que sí tenían cáncer, pero su cáncer no era tan agresivo. Y los HCCP son los pacientes que tenían un pronóstico muy pobre, pacientes con cáncer de hígado muy agresivo. Y como pueden ver, todas las proteínas implicadas en la homeostasis lipídica están incrementadas en estos pacientes con pronóstico pobre, lo que nos está dando un indicio de que esta homeostasis lipídica es muy importante para la agresividad del cáncer. Después nos pasamos a un modelo ya in vivo, en ratón. Ocupamos ratones C57, es una cepa muy resistente a daño por fármacos. Les dimos el carcinogénico químico, el NEN, y aparte les dimos una dieta alta en colesterol, al 2% de colesterol. Nuestra dieta de colesterol aproximadamente debe ser de 0.012%. Nosotros le estamos dando 2. Es un exceso. Lo dejamos por el tiempo, hasta los 8 meses, sacrificamos y contamos el número de tumores y qué tan rápido están apareciendo estos tumores hepáticos. Vean, esta línea es son los ratones que tienen el colesterol más el carcinogénico, y la línea negra son los de la dieta balanceada, de la dieta normal. Vemos cómo estos ratones, los tumores de estos ratones empiezan a aparecer a partir del primer mes, en comparación de los normales, que empiezan a partir de los 3 meses. O sea que también tiene que ver con el desarrollo del cáncer, qué tan rápido lo está desarrollando. Cuando contamos los números de los FOCIS, o sea, son las lesiones preneoplásicas, lo que va a desarrollar la parte primaria de un tumor, vemos que la dieta alta en colesterol incrementa muchísimo más que la dieta control, o sea que tenemos más tumores en el hígado. Un cociente de hígado peso del animal, vemos que el hígado es muchísimo más grande que cuando se les alimentó con la dieta alta en colesterol. Aquí les muestro los hígados, no sé si logran ver, estos son los tumores. Esto ya prácticamente parece cerebro, parece un gargajo esto. Esto, no sé si se ve, pero aquí hay muchas venas, lo que posteriormente esto nos está diciendo que va a haber una metástasis. O sea, este tumor está siendo mucho más agresivo en comparación a los normales, que aquí podemos ver los tumores son un poquito más focalizados y más pequeños. Después, bueno, nos hicimos la pregunta, nosotros, el humano, no consume solamente colesterol. Nuestra dieta es muy rica en diferentes componentes, entonces decidimos meter una dieta más semejante a la nuestra, que la denominamos dieta western, que tiene alta cantidad en proteínas, carbohidratos y lípidos, y tiene 2% de colesterol dentro de estos lípidos. Hicimos lo mismo, usamos a los mismos ratones, empezamos las diferentes dietas con el carcinogénico o sin el carcinogénico. 2 días después les inyectamos el DEN y posteriormente los dejamos 8 meses y los sacrificamos. Aquí, si logran ver, los animales con la dieta western suben dramáticamente de peso, son más gordos, tienen tejido adiposo alrededor de todos sus órganos internos, no solamente en el hígado.
Aquí pueden ver el peso de los animales, es prácticamente exponencial. El tamaño del hígado, que es este. Son los animales con la dieta normal, solamente con la dieta alta en colesterol, y los animales con la dieta tipo western. Las histologías podemos ver, esta es la arquitectura normal del hígado. Vemos cómo aquí ya esa arquitectura se pierde completamente, desde solamente la dieta. Y cuando ponemos el carcinogénico, vemos aquí, este es el tumor, y vemos aquí el surrounding. Vemos que un poquito, en comparación con su control, vemos cómo disminuye la carga lipídica. Esto debido, estamos hipotetizando, a que el tumor está ocupando todos estos lípidos para sobrevivir, entonces se los está acabando. Tenemos el número de tumores, igual, otra vez, un alto incremento en este número de tumores. Después nos preguntamos, ¿esta dieta qué les está haciendo a los tumores a nivel del transcriptoma? Como sabemos, el transcriptoma es todos los niveles de RNA mensajero que tenemos en la célula. Entonces, lo que se hizo fue tomar a los tumores y hacer una secuenciación de RNA. Aquí les muestro el heat map, el mapa de calor. Aquí vemos todos los cambios transcriptómicos de los animales, de los tumores. Nuestras primeras columnas son nuestro control, es la dieta balanceada. Vemos cómo cuando le inyectamos el carcinogénico, esto cambia, su perfil cambia, y cuando les ponemos las dietas esteatogénicas, cambia todavía más. O sea que esto sí tiene una repercusión a nivel de la expresión génica. Después empezamos a hacer estudios de, ok, ya sabemos que tenemos un cambio a nivel de transcriptoma, pero ¿qué nos dice? Esos RNAs que cambian, ¿qué nos están diciendo? Entonces, hicimos una clasificación en cuanto a la sobrevivencia de los pacientes, en este caso de nuestros ratones, con este set de RNAs mensajeros. Entonces, no se alcanza a ver, la imagen es muy chiquita, pero la parte roja son los animales que tienen Western Den, o sea, son esta columna. Y la parte un poquito más rosa son los animales Chow-Den, que es nuestro control de tumor. Como ven, todas estas líneas son nuestros genes. Como ven, todos los genes están yéndose a la parte de Western Den. O sea, estos animales tienen poca sobrevivencia en términos transcriptómicos. Aquí se hizo la comparación ahora con el HCDN, solamente los animales con el carcinogénico más el colesterol, y lo mismo. Cuando lo llevamos a la dieta western, los animales sobreviven menos, o tienen un pronóstico todavía peor estos animales. Después hicimos otro tipo de ensayo para ver qué es lo que todas las vías de señalización que se alteraron en estos animales experimentales. La principal que se nos alteró fue la vía de señalización de STAT3 e interleucina 1,6. Estas dos vías tienen mucho que ver con la inflamación. Esto nos está diciendo que nuestros tumores tienen un alto grado de inflamación, o sea que el microambiente, o sea, las células inflamatorias, ya sean macrófagos, linfocitos, neutrófilos, están dando un aporte a la agresividad de este tumor. Y bueno, como sabemos, tenemos P53 abatido, apoptosis está abatida, lo que es malo en términos de cáncer, porque entonces la célula está sobreviviendo, no se está yendo a muerte celular. Entonces, hicimos una inmunofluorescencia para ver esta inflamación. Ocupamos este anticuerpo, F480, que es un marcador específico de macrófagos, y vemos cómo aquí, estos son nuestro Chow-Den, nuestro tumor control, el tumor con colesterol y el tumor con la dieta western. Vemos cómo el nivel de inflamación es muchísimo más alto en este caso. Tenemos mucho más macrófago infiltrado en este tipo de tumor, lo que le está dando cierta resistencia tanto a fármacos como al sistema inmune per se. Y hicimos un PCR para ver la expresión de una quimiosina. Esta quimiosina es la que atrae a los macrófagos. Entonces tenemos que en la dieta Western Den esta quimiosina está sobreexpresada. Bueno, ya vimos que el colesterol sí tiene implicaciones de agresividad, de fenotipo, de perfil genético, de perfil transcriptómico en nuestros tumores.
Entonces empezamos a ver blancos terapéuticos para esto. Nosotros empezamos a trabajar con esta proteína, es un factor de diferenciación 11. Este factor de diferenciación, primero cuando se descubrió, vieron que tenía relevancia en la diferenciación de tejido muscular, pero a últimos años se ha visto que tiene implicaciones tanto metabólicas, también cardíacas, entre otras. Y lo que nosotros estamos proponiendo es que aparte tiene una regulación como supresor de tumores, o sea que está inhibiendo el tumor, por así decirlo. Solamente esta es la señalización que desencadena este factor de crecimiento. Nosotros este estudio lo hicimos en células, en un modelo in vitro, en células, en platos de cultivo. Lo primero que vimos fue ver en la proliferación celular. La línea punteada son las células tratadas con el GDF11 y la línea continua son las células normal, no tratadas. Cabe mencionar que estas células son de cáncer. Son células que las sacaron de un paciente con HCC. Vemos que en los dos casos, ya es libre de suero o con suero, el GDF11 abate la proliferación celular de estas células y entonces la célula no está teniendo una proliferación exacerbada, como es un caso claro que tenemos en cáncer. Después hicimos un ensayo de migración. Nosotros sembramos a una confluencia de 100%, hacemos una herida al plato de cultivo y le ponemos o no GDF11. La dejamos por 72 horas y vemos cómo aquí las células que no fueron tratadas con el GDF11 están casi a punto de cerrar la herida. O sea que están migrando, están proliferando, están reparando ese daño, a comparación cuando les ponemos el GDF11. Estas células no están migrando. Después vimos proteínas implicadas en el ciclo celular por Western blot y vimos que cuando las células, cuando las tratamos con el GDF11, a 72 horas, empieza a haber una disminución en estas proteínas. O sea que el ciclo celular está abatido. Después lo que hicimos fue, en nuestro plato de cultivo, hicimos tumorcitos, que es un ensayo de formación de esferoides, formación de tumorcitos. Cuando nosotros ponemos a las células, a nuestros tumorcitos, el GDF11, vemos que esta formación de esferoides se ve abatida en dos líneas celulares, tanto en HUCB como en EP3B. Estos son los tumorcitos que les menciono. Vemos cómo, tanto en número como en tamaño, se ve disminuido para ambas líneas celulares. Después empezamos a ver ya marcadores de agresividad. Esto fue por PCR. Tenemos EpCAM, PROM, CD24 y citoqueratina 19, que tienen que ver con marcadores de troncalidad. Igual, lo hicimos para dos líneas celulares para corroborar que no sea solamente sea fenómeno solamente de una línea, sino que es un fenómeno global en el cáncer hepatocelular. Y vimos que estos marcadores se ven disminuidos con el tratamiento de GDF11. Lo que nos está indicando que le está quitando esta capacidad de troncalidad a las células de cáncer. Después volvimos a hacer una secuenciación de RNA, el heatmap. Vemos cómo aquí son las células no tratadas y las células tratadas con GDF11. Vimos cómo el perfil transcriptómico cambia completamente en los dos grupos cuando estos genes están sobreexpresados. Cuando les ponemos GDF11 se reprimen y viceversa. Pero estos genes, ¿qué nos dicen? Hicimos un análisis para ver qué eran estos genes y vimos que el primer proceso que se ve afectado son procesos metabólicos relacionados al colesterol. Entonces nos hicimos la siguiente pregunta. El GDF11 tal vez estará disminuyendo los niveles de colesterol en la célula y hicimos una cuantificación de colesterol en estas células y vimos que sí. Cuando los tratamos con GDF11, los niveles de colesterol disminuyen en comparación con las no tratadas. Aquí vemos una tinción para el colesterol y vemos que sí, hay menos señal en las células tratadas con este factor de crecimiento. Pero no solamente de colesterol, sino de lípidos en general. Hicimos una tinción para lípidos, los puntos rojos son los lípidos y vemos que cuando los cuantificamos, vemos que sí, hay una disminución en estos lípidos cuando los tratamos con GDF11. Entonces ya nos fuimos a la señalización
que puede estar mediando este decremento en los contenidos de lípidos en la célula. La principal vía de señalización sería AKT, ya que esta promueve la lipogénesis, y también vimos la ruta del mevalonato, que es la ruta de biosíntesis del colesterol, y vemos que sí, cuando los tratamos con GDF11 durante 72 horas, estos niveles de proteína disminuyen en comparación al control. O sea que este factor de crecimiento está afectando la biosíntesis de colesterol y de lípidos en general. Entonces, ya como conclusión, tenemos que, en muestras de pacientes y de ratones, tenemos que este proceso oncogénico de los lípidos le está dando una protección al tumor. Tenemos que la lipogénesis es un fenómeno molecular general en todos los tipos de HCC. Las proteínas asociadas a la lipogénesis están íntimamente relacionadas con un fenotipo agresivo de los tumores, y estamos proponiendo que el GDF11 induce efectos antitumorigénicos desregulando la lipogénesis, específicamente la síntesis de colesterol. Y el HCC presenta un perfil transcriptómico específico en los pacientes, en los tumores que tienen alto contenido de colesterol. Entonces, déjenme acabar con esto. Entonces tenemos que los niveles de colesterol están íntimamente relacionados con la progresión tumoral. Entre más colesterol, tenemos más progresión y un tumor más agresivo. Gracias. A nombre del doctor Rodrigo Díaz Cruz, rector de nuestra unidad, queremos agradecer la participación del maestro Arturo. Le hacemos entrega de su constancia de participación en el ciclo de primavera 2019 y un pequeño presente. Y desde luego nuevamente el aplauso de todos ustedes. Y tenemos tiempo para algunas preguntas. Si es que alguien tiene dudas, podemos empezar de este lado. Gracias. Solamente antes de empezar las preguntas, esta fundación, si alguien tiene algún familiar con algún problema hepático, puede comunicarse a la Fundación Mexicana para la Salud Hepática. Les dejo el contacto. Ahora sí. Muchas gracias, doctor, maestro, por la charla. Son dos preguntas. Una es con respecto a cuando ustedes mandan GDF11, suprime genes que están implicados en la lipogénesis, pero ¿en qué etapa o qué grado de agresividad se da esto en el cáncer? ¿Y cuál es la adaptabilidad que tiene la célula? Es decir, ¿cómo responde la célula a ese golpe por GDF11? La otra es, ¿GDF11 como blanco terapéutico tiene efectos colaterales en otras células? Déjame contestar primero la segunda. Lo del efecto con otras células, no. Aquí no les muestro, pero también se hicieron ensayos con células no transformadas, células normales, y el GDF11 no tiene efecto sobre esas células. Es inocuo. Entonces esto nos está dando hasta cierto punto una ventaja. El GDF11 está reconociendo las células transformadas de las no transformadas, que eso es lo que se busca como en los compuestos como blancos terapéuticos. La otra pregunta, la de la adaptación que tiene esta célula, claro que tiene una adaptación, igual, son datos que no presento, pero empieza también se vio datos que todavía no se los presento aquí, porque son datos todavía no publicados, pero también tiene una repercusión a nivel del metabolismo de carbohidratos y de ciclo de Krebs. Por ejemplo, como sabemos, la célula de cáncer, por así decirlo, tiene la mitocondria apagada. Tiene prendido el efecto Warburg, o sea, que no sigue las cánones de las rutas metabólicas que una célula normal, sigue otras. El GDF11, al parecer, también está reprendiendo la mitocondria, lo que nos está favoreciendo a que también, aparte de estos cambios metabólicos, también haya una apoptosis, que es lo que también se busca en el cáncer. Hasta ahorita no hemos visto ningún efecto negativo en los ensayos que hemos hecho,
pero seguimos trabajando y claro que estamos buscando cómo la célula de cáncer se está defendiendo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? ¿Hay alguna ventaja en utilizar el GDF11 en relación al uso de dietas controladas bajas en colesterol y toma de estatinas? Y tercera, el colesterol aumentado, independientemente de los efectos vasculares que tiene, ¿predispone incidencias de tumores en otros sitios? Voy por orden. La primera, la de las estatinas. Las estatinas se ha visto que es coadyuvante al tratamiento. O sea, claro que sí, una dieta controlada es uno de los principales cambios que se hace a un paciente. Sí. Las estatinas se ha visto que no es tan bueno emplearlas, a menos que se tenga un coadyuvante. O más bien, la estatina sería el coadyuvante al tratamiento. En relación a lo que me preguntaba de los niveles de colesterol sérico. Los niveles de colesterol sérico son efecto secundario de la acumulación que hay en el hígado. Primero se da una acumulación hepática y después se da una acumulación sérica. En nuestros modelos, en el modelo de ratón, en la dieta con Western, no les presenté los resultados, pero cuando nosotros cuantificamos en estos tumores con la dieta Western, los niveles de colesterol tumoral y los séricos se ven disminuidos en comparación solamente con la dieta control, con su dieta control, que sería solamente la Western sin la nitrosamina. Entonces, es por eso que estamos hipotetizando de que el tumor está ocupando todos estos lípidos para su beneficio. La otra pregunta, si solamente la dieta alta en lípidos genera tumores, sí, sin las nitrosaminas, sí. La estadística no es tan fuerte porque solamente metimos 8 ratones, pero de estos 8 ratones, 6, solamente con estas dietas altas estatogénicas, sí presentan indicios de neoplasias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué tanto hay de cierto de que las transfusiones de sangre vaya de una persona que tiene este tipo de padecimientos hepáticos, vaya a afectar al que recibe la sangre? Hay voz populi de un tal señor que decía que aún hay más, que se fue a Estados Unidos y allá, él iba bien y hasta allá le hicieron la transfusión sanguínea y ya vino con problemas hepáticos. Como dices, vox populi. Como sabemos, las transfusiones hepáticas se supone que están controladas. Pacientes que pueden tener un tumor, no solamente hepático, sino cualquier tumor en el sistema, hacen angiogénesis, o sea, el tumor empieza a hacer nuevos vasos sanguíneos y es por eso que se da la metástasis, es un proceso metastásico. Como sabemos, estas células tumorales que están migrando van por la sangre. Aquí yo no estoy a favor, porque si el paciente al que se le hizo la transfusión tenía su sistema inmune intacto o al menos funcional, entonces ese sistema inmune destruye a las posibles células tumorales que se pasaron por la transfusión. Yo pensé que, como fue empezando esto de la transfusión, pensé que su pregunta iba más relacionada por el GDF11. Esto solamente es brevario cultural. El GDF11 se conoce como la molécula de la eterna juventud. ¿Por qué? Porque se ha visto que cuando se empezó a ver estos efectos que tiene sobre la diferenciación de tejidos, se empezaron a hacer ensayos de parabiosis. No sé si conozcan estos ensayos, que literal a dos ratones se conectan sus principales vasos sanguíneos y comparten toda la sangre. Entonces los ratones viejos se volvían otra vez jóvenes y esto después se vio que era por el GDF11. Buenas tardes.
un paciente con hepatitis autoinmune, ¿qué tan susceptible es al cáncer de si su dieta en lípidos basales? O sea, no es que sea, simplemente la hepatitis C es un factor etiológico muy alto para generar HCC. Ahora, si le agregas la dieta, todavía más va a generar tumores y mucho más agresivos, porque el principal efecto que tiene la hepatitis sobre el cáncer, sobre la generación de este cáncer hepático, es justamente esto, la inflamación. O sea que inflamación por dieta más inflamación por la hepatitis, no, al paciente le va mal. Buenas tardes, muchas gracias por la charla, estuvo súper interesante, incluso para los que no somos de ciencias biológicas, muy clara. Preguntar un poco fuera del tópico o algo asociado, que es el papel de la microbiota en la absorción de nutrientes, especialmente de colesterol, y cómo podría estar coadyuvando o quizá moderando el efecto de estos circuitos que mostraste. Nosotros no nos metimos tanto a la parte de microbiota, porque en realidad no nos interesa tanto esa parte, o al menos en este punto no nos interesa meternos un poco, pero sí, simplemente cuando nosotros le damos cualquiera de las dietas estetogénicas que les dimos, el primer efecto, el primer cambio fenotípico que vimos fue un decoloramiento en las heces de los ratones, lo que nos está diciendo de que no hay un proceso de emulsificación efectivo, o sea, no se está dando la emulsificación. Las heces de estos animales, literal, son blancas. Entonces, hay una mala emulsificación y una mala absorción de nutrientes. Y por obvias razones, esta dieta está haciendo un cambio a nivel de la microbiota, está habiendo un recambio de la microbiota, que para términos fisiológicos, malo. ¿Podría ser un tratamiento ¿Cambio en la microbiota? Posiblemente. De hecho, no sé si han escuchado que hay tratamientos de trasplante de caca, que justamente es para cambiar la microbiota. Y sí, se ha visto hasta cierto punto un beneficio en esto. ¿Alguien más? Aquí el señor tenía una pregunta. No, nada más comentando la pregunta que hizo de transfusión sanguínea. Sí, ahora está bien regulado por que se puede está contaminada por virus de hepatitis B, C, que son carcinógenos. Sí, primero. Segundo, cuando se hace un trasplante hepático, habitualmente es muy difícil hacer todo el panel inmunológico, es muy difícil porque o se aplica o no se aplica ya, es una urgencia, no es como en el trasplante renal, que hay chance de hacer cantidad de pruebas inmunológicas. El problema es que en cualquiera de trasplante hay necesidad de usar inmunosupresores, ¿sí? Se ha visto que pacientes a los que se les trasplanta, por ejemplo, un riñón que tiene inicios de carcinoma renal, la persona que va a ser el recipiente de ese riñón toma inmunosupresores y se desarrolla el cáncer renal, ¿no? Igual ocurre con el hepático, con cualquier otro tipo, por la ingesta de inmunosupresores. Sí, pero eso es en el caso de trasplantes de órganos. Aquí eran trasplantes sanguíneos, que es un poco menos controlado en términos de la supresión o no. Sí, pero sí. Pues despedimos nuevamente al maestro con un fuerte aplauso. Agradecemos a todos ustedes su participación.